Avancemos al siglo XX. Este fue un periodo de avances aún más sorprendentes. La teoría de la relatividad de Einstein y la mecánica cuántica cambiaron nuestra percepción del tiempo y el espacio. La biología molecular desentrañó los secretos del ADN, sentando las bases para la biotecnología moderna. Pero ¿por qué era tan importante para la sociedad entender estos conceptos? La respuesta radica en la capacidad de la ciencia para resolver problemas y mejorar la calidad de vida. Pensemos en las vacunas que erradicaron enfermedades mortales o en los avances tecnológicos que nos llevaron al espacio. La ciencia se convirtió en una fuerza motriz del progreso humano. Además, la ciencia en estos siglos no solo se trataba de hechos y descubrimientos, sino también de ética y responsabilidad. La energía nuclear, por ejemplo, trajo tanto beneficios como peligros. La comunidad científica comenzó a debatir sobre el uso responsable del conocimiento. Hoy, mirando hacia atrás, podemos ver que la revolución científica de los siglos XIX y XX estableció las bases para el mundo en el que vivimos ahora. La ciencia se convirtió en un pilar fundamental de nuestra sociedad, una herramienta para entender y mejorar nuestro entorno. Así que la próxima vez que uses tu smartphone o visites al médico, recuerda que todo esto es posible gracias a aquellos pioneros científicos. Robert Oppenheimer, el hombre que contribuyó de un modo decisivo a poner fin a la Segunda Guerra Mundial con el arma más devastadora creada por el ser humano, la bomba atómica, tuvo un auténtico dilema moral tras los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Stephen Hawking, físico teórico y cosmólogo que realizó importantes contribuciones a nuestra comprensión de los agujeros negros y los orígenes del universo. Richard Feynman, físico teórico que realizó importantes contribuciones al desarrollo de la mecánica cuántica y la electrodinámica cuántica. James Watson y Francis Crick. Estos dos biólogos son conocidos por su descubrimiento de la estructura del ADN, que revolucionó nuestra comprensión de la genética y sentó las bases de la biología molecular moderna. Werner Heisenberg, físico alemán que formuló el principio de incertidumbre e hizo importantes contribuciones al desarrollo de la mecánica cuántica. Max Planck, físico alemán que desarrolló la teoría de la mecánica cuántica e hizo importantes contribuciones a nuestra comprensión de la radiación de cuerpo negro. Rosalind Franklin, química y cristalógrafa británica que contribuyó al descubrimiento de la estructura del ADN, pero no recibió reconocimiento por su trabajo hasta después de su muerte. Niels Bohr, físico danés que contribuyó significativamente al desarrollo de la mecánica cuántica y a nuestra comprensión de la estructura atómica. Alan Turing, matemático e informático inglés que desarrolló el concepto de máquina universal y está considerado el padre de la informática moderna. Desarrollos y avances que se dieron en el siglo XX. El siglo XX fue testigo de una revolución tecnológica sin precedentes, con desarrollos que transformaron todos los aspectos de la vida humana, desde la comunicación y el transporte hasta la medicina y la industria. Aquí se destacan algunos de los desarrollos y avances más importantes en tecnología durante ese siglo. Desarrollos y avances desde lo tecnológico. 1. Computación y tecnología de la información. Primeras computadoras. La creación de las primeras computadoras electrónicas como el ENIAC en 1945 y el UNIVAC en 1951 marcó el inicio de la era de la computación moderna. Microprocesador. La invención del microprocesador en 1971 por Intel revolucionó la informática, permitiendo la creación de computadoras personales. Computadoras personales. La introducción de computadoras personales, como el Apple II en 1977 y el IBM PC en 1981, hizo la informática accesible para el hogar y las pequeñas empresas. 2. Internet y redes de comunicación. ARPANET en 1969, la red precursora de Internet, desarrollada por Estados Unidos que sentó las bases para la red moderna. World Wide Web en 1989, creada por Tim Berners-Lee, la web facilitó la navegación y el acceso a la información en Internet a través de hipertexto. Fibra óptica, desarrollada en la década de 1970,
la fibra óptica permitió la transmisión de datos a altas velocidades y largas distancias. 3. Electrónica y medios de comunicación. Televisión en color. La transición de la televisión en blanco y negro a color durante la década de 1950 y 1960 permitió una experiencia visual más rica y detallada, mientras que la radio continuó siendo muy importante. Televisión por cable y satélite. Estos sistemas de transmisión expandieron el acceso a una mayor variedad de canales y contenido. Videojuegos y el cine. El desarrollo de consolas de videojuegos como el Atari 2600-1977 abrió el mercado de los videojuegos. La salida de los obreros de la fábrica Lumière en 1895 abrió la cinematografía. Teléfonos móviles y celulares. Los primeros teléfonos móviles, introducidos en la década de 1980, evolucionaron siendo el Motorola Dynatea C8000X en 1983 el primer teléfono móvil comercial. 4. Arquitectura y construcción. Edificios altos. El uso de materiales como el acero y el concreto reforzado permitieron la construcción de edificios extremadamente altos y complejos. Tecnologías de construcción. La introducción de nuevas tecnologías y técnicas en la construcción, mejorar a gran escala las construcciones. 5. Avances en medicina y ciencias de la salud. Antibióticos. La penicilina, descubierta por Alexander Fleming en 1928, marcó el inicio de la era de los antibióticos. Vacunas. Se desarrollaron vacunas contra las enfermedades contribuyendo mucho a la vida. Terapias y cirugías avanzadas. Las cirugías, los trasplantes de órganos han mejorado significativamente las tasas de supervivencia y calidad de vida. 6. Exploración espacial. Satélites. El lanzamiento del Sputnik en 1957, el primer satélite artificial, marcó el comienzo de la era espacial, facilitando comunicaciones e investigaciones. Misiones espaciales. Las misiones Apolo 11 de enero de 1969, la primera nave en llegar a la Luna y a los primeros humanos que han explorado los planetas del Sistema Solar y más allá. 7. Revoluciones en el transporte. Aviación comercial. La introducción de aviones a reacción y el desarrollo de aerolíneas comerciales permitieron una mayor movilidad global. Boeing 747 en 1970, también conocido como el Jumbo Jet, revolucionó el transporte aéreo. Automóviles. La producción en masa de automóviles y la construcción de redes de carreteras transformaron el transporte y la estructura urbana. 8 tipos de energías y tecnología de energías. Energía nuclear. La utilización de energía nuclear para la generación de electricidad comenzó en la década de 1950, ofreciendo una fuente de energía alternativa a los combustibles fósiles. Arma nuclear. El desarrollo de la energía nuclear proporcionó una nueva fuente de energía y llevó al uso de la energía nuclear tanto para la generación de electricidad como para armamento, que tuvo varios impactos como la bomba atómica de Tsar y la de Oppenheimer. Energías renovables. A partir de finales del siglo XX, se avanzó en tecnologías para la energía solar, eólica y otras fuentes renovables, marcando el inicio de una transición hacia fuentes de energía más sostenibles. Desarrollo y avances desde la ciencia. Esta se vio en varios campos, las más importantes de cada uno. 1. Teoría de la relatividad. Desarrollada por Albert Einstein a principios del siglo XX, se divide en dos partes, la relatividad especial y la relatividad general, en la que teoría de la relatividad revolucionó nuestra comprensión del espacio, el tiempo y la gravedad. 2. Mecánica cuántica. Desarrollada a partir de trabajos de Max Planck, Niels Bohr, Werner Heisenberg y Erwin Schrödinger, esta teoría revolucionó nuestra comprensión de la materia a nivel subatómico, onda-partícula y el principio de incertidumbre de Heisenberg. 3. Teoría del caos. Esta teoría estudia sistemas dinámicos complejos y como pequeños cambios en las condiciones iniciales, un fenómeno conocido como efecto mariposa. 4. Psicoanálisis. Fundado por Sigmund Freud, el psicoanálisis explora el inconsciente y en cómo la experiencia influye al comportamiento. 5. Teoría de la evolución por selección natural. Aunque originada en el siglo XIX con Charles Darwin, esta teoría fue refinada en el siglo XX con la síntesis evolutiva moderna, que incorpora la genética. 6. Existencialismo. Filósofos como Jean-Paul Sartre y Albert Camus exploraron temas como la libertad individual, la responsabilidad influyendo en la literatura, la psicología y la ética. Tecnológicos, políticos y culturales afectaron al Nuevo Mundo, y cómo esta relación fue, en muchos casos, desequilibrada. Durante el siglo XX, Occidente lideró avances en tecnología como los aviones, las computadoras y la medicina. América Latina adoptó estas innovaciones, modernizando su industria y comunicaciones,
pero lo hizo en un contexto de dependencia tecnológica y económica, lo que limitó su propio desarrollo. En política, la Guerra Fría convirtió a América Latina en un campo de batalla ideológico entre el capitalismo de Occidente y el comunismo. Estados Unidos apoyó dictaduras para frenar el comunismo, mientras que el neoliberalismo, promovido por Occidente, impactó profundamente la región, generando desigualdad y dependencia de los mercados globales. Movimientos sociales como el feminismo y los derechos civiles, nacidos en Occidente, también influyeron en América Latina, aunque adaptados a los contextos y desafíos locales. Con la globalización, América Latina se integró en la economía mundial exportando materias primas, pero esta dependencia la hizo vulnerable a crisis económicas internacionales, evidenciando su fragilidad. En resumen, los avances de Occidente en el siglo XX transformaron América Latina, pero la relación fue asimétrica, con impactos tanto positivos como desafiantes para la región. A inicios del siglo XX empezarían los modelos de producción en cadena automotriz y aeronáutica. En 1914 se da la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial afectando la economía de varios países. Tras perder la guerra se firma el Tratado de Versalles dejando a Alemania endeudada económicamente y perdieron parte de su territorio. Tras la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York y la salida de la Primera Guerra Mundial se vio un rápido golpe económico en varios países a nivel mundial. En 1939 ocurre la Segunda Guerra Mundial haciendo nuevamente un golpe grave a la economía, siendo de que la economía se volvió central en el ámbito militar como la salud y armamento de los soldados. En 1945 finaliza la guerra tras la derrota de la Alemania nazi y la destrucción de Hiroshima y Nagasaki en Japón. La globalización es una creciente integración de las economías de todo el mundo, especialmente a través del comercio y los flujos financieros a nivel mundial. Tras la victoria de la guerra el mundo se dividió nuevamente en capitalismo y comunismo empezando la Guerra Fría. La Guerra Fría se caracteriza por ser un enfrentamiento no directo pero sí por dominación de ideología, ver quién hace más avances en el mundo. Un ejemplo de esto fue la carrera armamentista nuclear. En la carrera espacial, en 1958 se funda la NASA y empieza a competir contra los soviéticos para ver quién llega a la Luna primero, llegando en 1969. Crisis petrolera de 1973 y inicio del boom tecnología del Internet a nivel mundial. La Primera Guerra Mundial 1914 se da entre los bandos de la Triple Entente y la Triple Alianza, siendo la Triple Alianza derrotada en 1918, saliendo como mayor afectado el bando alemán, quedando endeudado con un gran resentimiento. Con el descontento hacia el zar, la revolución se alzó en Rusia instaurando el primer Estado socialista del mundo. En 1922 se funda la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética en Rusia, empezando el auge del comunismo a nivel mundial. En 1933 Adolf Hitler se hace con el poder de Alemania, llevando al fascismo a su punto más alto, dejando su marca en la historia del mundo. La Segunda Guerra Mundial inicia en 1939, es la lucha de los aliados versus el eje, dando como ganador a los aliados en 1945 tras el suicidio de Hitler en Berlín y la detonación de 2 bombas atómicas en Japón. Con la caída de la Alemania nazi, las dos potencias del momento se disputaban el poder mundial, la Unión Soviética y los estadounidenses, dándose la Guerra Fría. Varios acontecimientos de la Guerra Fría fueron: en 1949 nace la República Popular China, la Guerra de Vietnam 1955, la crisis de los misiles de Cuba 1962. El punto más cerca de empezar la Tercera Guerra Mundial. 1963 asesinato del presidente Kennedy, Estados Unidos. 1973 golpe de Estado Pinochet en Chile. También Fidel Castro se vuelve presidente en Cuba. Tras la caída del muro de Berlín en 1989 y la explosión de Chernóbil, las malas decisiones de los dirigentes de la URSS llevaron a la caída del gigante comunista en 1991 y el fin de la Guerra Fría. El fascismo alemán afectó a la cultura alemana desde 1921 hasta la modernidad, dado ideas de superioridad aria alemana, mantener la sangre pura y el rechazo a otras etnias e ideas. La cultura judía fue perseguida y masacrada por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Se le consideraba sangre impura y contaminada y una plaga que había que erradicar de la faz de Alemania. El individualismo se vio principalmente en América dado a los recientes procesos de independencia. Los medios de entretenimiento como el cine, la historieta y la televisión empezaron a esparcirse por el mundo. Estos se usaron más que todo para propaganda política. A finales del siglo XIX el Internet empieza su ascenso. La sociedad en el siglo XX cambió bruscamente su forma de pensar, los tiempos de paz habían acabado y el conflicto escaló a nivel mundial. Por un lado, la propaganda se hizo presente haciendo parecer como mayor significado de hombría y patriotismo enlistarse en el ejército. Ya en la guerra los soldados se convirtieron en solo un número más para el contador de muertes. Acontecimientos como el Holocausto judío hecho por Alemania en los campos de concentración, donde no solo prisioneros de guerra murieron sino niños y civiles. Pilotos kamikaze en un movimiento desesperado de contraataque. Japón envió un grupo de pilotos en una misión suicida con tal de hundir buques de guerra estadounidense,
los soldados tenían suficiente combustible para ir y destruir el objetivo. Las bombas atómicas lanzadas en Japón fueron los dos mayores golpes a la sociedad japonesa, dejando un total de 200.000 personas muertas y 2 ciudades contaminadas por radiación. La Segunda Guerra Mundial dejó un total de entre 50 millones y 70 millones de muertos a nivel mundial, dejando un golpe enorme en la sociedad de la época y un trauma enorme a los supervivientes. Colombia no es un lugar muy alejado de la matanza. Nuestra historia y sociedad está manchada por la sangre, la masacre de las Bananeras en 1928. El Bogotazo en 1948, el cómo se dividió el país en conservadores y liberales y se masacraron entre ellos. Esto trajo consigo el nacimiento de las guerrillas. Genocidio de Ruanda en 1994, la masacre que duró aproximadamente 100 días dejando 800.000 muertos, entre ellos mujeres y niños. Por otro lado, el movimiento feminista empezó a ser escuchado y las mujeres en varios países pudieron ejercer su derecho al voto. Dado a toda la matanza y sangre que se derramó a lo largo del siglo XX en las 2 guerras mundiales y eventos posteriores, nace como medida de precaución la Organización de Naciones Unidas, ONU, dando derechos humanos y reglas que hay que tener en cuenta para la guerra, como el Tratado de Ginebra. Albert, cuando vine a enseñarte los cálculos, pensamos que empezaríamos una reacción en cadena que destruiría todo el mundo. Sí, recuerdo bien. ¿Qué tienen? Fue lo que hicimos.